¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, primeramente para pedir la dirección a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que todo lo que hoy día, Señor, se habla en este estudio, sea ministrado, Señor, por su Espíritu, Señor amado. Gracias le damos en esta hora por darnos también el privilegio de poder participar, Señor, de el escudriñar las escrituras, Señor, que como bien dice tu palabra, tanto hacen bien, Señor, a nosotros porque en ellas hay vida. Señor, sea usted dirigiendo a mi hermano quien va a ministrar, Señor, su palabra. También prepare nuestras mentes, nuestros corazones, para que todo aquel que pueda unirse también a esta transmisión pueda, Dios mío, Señor, recibir bendición de tu palabra. Gracias, Señor. Pedimos que usted sea en todo lo que vamos a hacer, desde el principio hasta el final, que usted lo dirija, Señor, que toda palabra, Señor, que salga de los labios, Señor, de nuestros hermanos, sea también, Dios mío, esa palabra que usted quiere entregarnos, Señor amado, desde lo alto. Gracias, amén y amén. 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 Lo invito a que pueda compartir si tiene algún comentario, alguna duda, aportar, ya sea quienes estén en Zoom y también quienes estén en Facebook pueden allí también dejar algún comentario. También sería bueno que pudiésemos tener esa interacción. Como decía al principio, de la mano de nuestro hermano Marco pudimos estudiar la doctrina acerca de las Escrituras, que es la Biblia. ¿Por qué es tan valiosa? ¿Qué es la inspiración? Vimos el valor del relato bíblico, ¿no es cierto? Entendiendo que es la palabra de Dios, inspirada divinamente, siendo ella única y exclusivamente nuestra única norma de fe, verdad absoluta para el creyente y no relativa. ¿No es cierto? Como la misma escritura afirma, pasarán los cielos y la tierra, todas las cosas, pero la palabra de Dios permanecerá. Eso significa que lo que dice la Biblia tiene un valor absoluto, un valor trascendental, ¿sí? Que no varía, que no se modifica, que no tranza, sino que está allí de manera permanente y eterna. Pero lo que hace especial a la Biblia es justamente lo que nosotros damos por sentado, lo decimos, pero tal vez hasta no haber recibido los estudios que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Lo hemos comprendido un poco más profundo, comprendemos que es la palabra de Dios. Y eso es la riqueza de las escrituras, que no es palabra humana, que no nace del corazón de nosotros, de los escritores, sino del único autor, que es Dios. Por eso, una vez estudiada la doctrina de las escrituras, es necesario estudiar al Dios de las escrituras, el autor de este maravilloso libro. Por eso lo comentaba en el estudio que hicimos de introducción a la teología. Es sistemática, pues sigue un orden, ¿sí? Y una vez entonces estudiado las escrituras, estudiamos al autor de las escrituras, Dios, que es el principal, el alfa, el omega, el principio y el fin, ¿sí? Y luego, posteriormente, estudiamos a la creación de este Dios. ¿Cuál es su obra? Y ahí nosotros desglosamos el estudio en los ángeles, el ser humano y todos lo que siguen adelante. Así que en la serie de estudios que vamos a hacer ahora con la doctrina de Dios, vamos a tratar de entender quién es Dios, su existencia y cómo es Dios, sus atributos. Y sus atributos los vamos a ir viendo en los estudios que siguen, se desglosan en distintos atributos y vamos a terminar estudiando la Trinidad de Dios. Cómo funciona, qué es la Trinidad, dónde aparecen las escrituras, qué podemos aprender de ella, cómo funciona, cómo opera. Es una de las doctrinas fundamentales, así que le animo a no perderse ninguno de esta serie de estudios, porque ¿cómo vamos a poder servir a un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a poder adorar a un Dios con el cual jamás hemos tenido un contacto directo, estrecho y cercano? Y el único contacto estrecho, cercano y directo que podemos tener con Dios es personal, es a través de las escrituras. Vamos a ver allí que la creación revela el poder de Dios.
Pero el ser de Dios, ¿quién es? Está revelado en las Escrituras. Así que le animo, como decía hace un momento, a cualquier comentario, opinión allí pueda presentarla y así entre todos vamos comentando esta clase. Aunque a poquito. ¿Sí? Vamos a proyectar allí. Hoy día vamos a estudiar la existencia de Dios. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar. Hay un micrófono que está abierto, ¿no? Sí, no. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces vamos a estudiar hoy día la existencia de Dios y tratar de esta manera, junto con la serie de estudios que siguen, de entender quién es Dios. Debemos, antes de esta serie de estudios y de cualquier estudio, comprender y asumir que jamás vamos a poder comprender la plenitud de quién es Dios. Jamás. De hecho, la Biblia habla de cuán insondables son, cuán imposible para nosotros es de comprender la magnitud de Dios. Porque Él es un Dios infinito, eterno. Y nosotros, seres finitos, somos incapaces de comprender la plenitud de Dios. Pero eso no debe por ningún motivo desalentarnos, al contrario, debe alentarnos porque su eternidad hace que nosotros podamos siempre descubrir más, más y más. Es una fuente inagotable de gracia, de amor, de conocimiento. Entonces, eso es lo rico del estudio bíblico, del estudio de Dios, que jamás dejamos de aprender. Jamás. Entonces, debemos partir con esa base. No podemos estudiar la Biblia y pretender que mediante un estudio exhaustivo vamos a poder conocer la totalidad de Dios. Jamás. Siempre vamos a ser estudiantes y Dios siempre va a ser el maestro. Nunca va a cambiar esa posición. Jamás. Y eso es algo que nos debe motivar, porque qué mejor que ser los discípulos de Jesús. Qué mejor que siempre ser sus estudiantes. Así que, sin embargo, esto no significa que no podamos conocer algo de Dios. Hay algunas corrientes que dicen que a Dios no podemos conocerlo, pero eso no es verdad. La Biblia revela que sí podemos conocerlo. Incluso hay un pasaje que en lo personal me gusta mucho, dice que no debemos gloriarnos de los bienes materiales, de nuestros logros, de nuestras metas. No, si de algo podemos gloriarnos y debemos hacerlo, es de conocer a Dios. Esa debe ser nuestra única gloria, que lo conocemos, al Dios todopoderoso y omnipotente. Si a algo debemos aspirar, es a conocerlo. Si algo debemos desear, es conocerlo. Y la Biblia nos llama a escudriñar. Jesucristo dijo, busquen, estudien, profundicen, escudriñen, porque ellas dan testimonio de ti. Me quieren encontrar, allí me encontrarán. La Biblia nos llama a conocer a Dios, ¿sí? La Biblia nos llama, y ya lo hemos conversado en otra serie de estudios, también cuando estudiamos los personajes, sobre todo el apartado de profetas, vimos cómo Dios hacía un llamado profundo, exhaustivo a buscar y conocer. Y la gravedad de no hacerlo, ¿sí? Oseas es uno de los que enarbola esta bandera, ¿no es cierto? En el pasaje en donde dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso la importancia de conocer al Dios que adoramos. Ahora, en este primer estudio vamos a tratar de comprender la existencia de Dios, si acaso descansa solo en la fe o tenemos algunos argumentos que nosotros podamos decir, sí, la existencia de Dios es real. Está esto y esto otro que demuestran, que avalan, que nos sirven para fundamentar nuestra fe. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy, ¿sí? La existencia de Dios no es un punto que en la Biblia se debata, ni siquiera es un punto que se explica. La existencia de Dios es algo que se asume desde el primer instante, desde la primera letra, la primera palabra de la Biblia asume la existencia de Dios, ¿sí? Pero es tan profunda el relato del Génesis que
si nosotros nos detenemos a buscar la existencia de Dios y a tratar de comprenderla solo en el relato del Génesis, ya allí vamos a desprender grandes verdades de Dios, grandísimas verdades acerca de quién es y cómo es. ¿Cómo inicia el relato bíblico? En el principio creó Dios. No dice, no trata de explicar quién es, dónde estamos, cuál es no, asume que Dios es, que Dios existe. Y el término o la idea, la frase en el principio, significa que antes del principio Dios ya existía. Y eso por definición significa eternidad. Donde no hay tiempo, hay eternidad. Y Dios está por fuera del tiempo. Génesis 1.1 ya lo presenta. Por lo tanto, allí ya encontramos al Dios eterno, al Dios en el cual no hay sombra de variación, como dice Santiago. El Dios que es inmutable, que no cambia. Ya Génesis nos revela a este Dios. Y de allí nosotros podemos desprender muchas otras cosas más, ¿no es cierto? El mismo Jesús, mediante el Evangelio de Juan, recibe esto mismo. Vamos a comentar esto en otros estudios más adelante cuando estudiemos a Jesús. Cuando Juan dice, en el principio era el verbo, también revelándonos la eternidad del verbo. Vamos a tocar parte de esto cuando estudiemos la Trinidad y la doctrina de Jesús. Pero debemos entender esto, que la Biblia no se enfoca en explicar y detallar de manera sistemática la existencia de Dios. No lo hace, no lo asume y tampoco lo requiere. De hecho, el único requerimiento que la Biblia nos presenta para poder acercarnos y conocer a Dios es la fe. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que existe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que debemos firmar un documento en donde nosotros reconocemos que Dios existe. No hay eso. Fe genuina, confianza, plenitud. ¿Y qué es la fe? Certeza, convicción. No sentimiento ni emoción. Pleno convencimiento racional de que esto es verdad. ¿Sí? Y tampoco esa verdad descansa en una opinión, sino en la propia palabra de Dios. Por lo tanto, es una certeza y ancla segura. ¿Se fija? Cómo la existencia de Dios está allí. Ningún autor se dedicó a explicarla. No. Nosotros, mediante el estudio sistemático, valga la redundancia, sistematizamos la doctrina de Dios para explicar su existencia, para explicar su esencia, quién es y cómo es, ¿sí? Y por eso se presentan distintos argumentos que ayudan a entender la existencia de Dios, que fundamentan y ayudan como soporte a nuestra fe, ¿sí? Y la Biblia también habla sobre estos argumentos. Vamos a ver distintos pasajes allí que hablan sobre esto, pero debemos entender que estos argumentos no sirven para convencer y transformar el corazón, como ahí está escrito. Porque lo único que convence y transforma es el poder del Espíritu Santo, no argumentos, ¿sí? No estamos llamados a presentar argumentos, de hecho, no. Estamos llamados a presentar el Evangelio. Si alguien preguntará entonces, ¿para qué estudiamos esto si no estamos llamados a presentar argumentos? No estamos llamados a eso, pero sí estamos llamados a presentar defensa de nuestra fe ante cualquiera que la demande, que demande razón de lo que creemos, que pida una razón o excusa o explicación, pero con mansedumbre, con amor. Por lo tanto, allí podemos preguntarnos, y si alguien se cuestiona el ¿para qué estudiamos? Le puedo preguntar, ¿está preparado para presentar defensa? ¿Está preparado para defender su fe? Y no hablo de si alguien nos pregunta si creemos o no, sino cuestionamientos sobre nuestra fe. Alguien que nos haga dudar sobre ella. ¿Estamos dispuestos y preparados? Porque el mandato no es sugerencia, es un mandato. Tenemos que estar preparados. A eso nos manda la Biblia. ¿Estamos preparados? Una buena pregunta. Bien, vamos entonces a ver los distintos argumentos que hay. No sé si alguien quiere comentar algo hasta este punto. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí?
Perfecto. Vamos a ver distintos detalles antes. Ahí sí. El primer argumento que se presenta, existen muchos argumentos de diferente índole, algunos apoyados en gran medida en la ciencia, otros en argumentos filosóficos y así distintos. Hoy día vamos a ver algunos de ellos, los más conocidos, los más fuertes o los más divulgados, por decirlo de alguna manera, porque hay, como decía, una serie de ellos, pero vamos a ver los más importantes o los más amplios. Y el primero es el argumento cosmológico. ¿A qué se refiere este argumento? Descansa en la creación, en el universo, cómo el universo nos revela la existencia de Dios. Y esto es bíblico, ¿sí? Esto aparece en la Biblia y la Biblia ya habla sobre esto. Salmos 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista, hace mucho tiempo atrás, ya tenía claro que la existencia de Dios se hace evidente, como dice el propio libro de Romanos, mediante las cosas visibles. ¿Y qué dice Romano? Apunta harto a este punto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que los que tal vez no hayan escuchado el Evangelio nunca no tienen excusas. En definitiva, ese es el punto que aclara Pablo. Porque ya la creación da testimonio de la existencia de Dios. ¿Sí? Podemos nosotros, el ser humano, es capaz, Dios nos creó así y creó la creación de manera que así sucediera, que al solo contemplarla, que al meditar en ella, que al comprender cómo es y funciona el universo, nosotros podamos decir, sin lugar a dudas, hay un Dios. Esa así es particular porque si nos ponemos nosotros a pensar, Dios creó la creación de manera que ésta nos sirviera para conocerle, para comprender, para saber que hay un Dios, que hay alguien que tuvo que estar detrás de esto. Sin embargo, no es algo que nosotros veamos en todos lados. De hecho, se ve poco. La gente no mira al cielo en un atardecer hermoso y dice, qué gran creación de Dios. La gente no tiende a decir eso, cada vez menos. Pero cuando nosotros miramos la magnitud de la creación, la belleza de los cielos, la flora, la fauna, los inmensos paisajes, no hay cómo no dar gloria a Dios por eso. No hay pintura que se iguale, no hay cuadro, no hay obra que se iguale a los cielos, a la creación, montañas, bosques, animales, todo es inmenso, es sublime, es glorioso. Realmente allí está Dios, no hay, para nosotros no hay lugar a dudas. Sin embargo, para el mundo es locura. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque no logran ver las verdades, porque para ellos es locura. Por eso a Dios le agradó salvar al mundo mediante la locura de la predicación del Evangelio, mediante el poder del Espíritu Santo. Y esto refuerza el punto que decía anterior. Estos argumentos no logran convencer. Es el poder del Espíritu Santo el que convence y transforma. ¿Sí? ¿Qué dio origen al universo? ¿Cómo nace todo lo que nosotros hoy día vemos? ¿Sí? Si nosotros nos remetimos a la ciencia, vamos a encontrar literalmente, un sinfín de explicaciones posibles. Algunas que requieren una fe bastante gigante, ¿sí? Bastante gigante. Quiero que conversemos rápidamente sobre esto. ¿Cómo se origina el universo? Hasta varios años atrás, varios siglos atrás incluso, hubo una teoría que se defendía ampliamente por la ciencia, que decía que el universo era eterno. Más que nada sustentada por muchos científicos ateos, porque si decimos que el universo tuvo un comienzo, es indiscutible, y esto es sostenido incluso por muchos ateos. Si el universo tuvo un comienzo,
ese comienzo tuvo que haber sido Dios. Esto es sostenido incluso por muchos ateos. Por eso, gran parte del ateísmo está tan empecinado en demostrar que el universo es eterno. Porque si hay un comienzo, hay un creador. Entonces, esta teoría de que el universo es eterno hoy día es muy, muy poco sostenida, porque es ampliamente demostrado que el universo está en expansión. De hecho, la ley de la termodinámica también apunta a esto, que los recursos del universo no son infinitos, al contrario, se agotan, se consumen. Eso significa que tuvo un comienzo, que en algún momento los recursos estuvieron llenos, pero si hoy se acaban, se van acabando, es porque el universo no es infinito. Al contrario, es finito. Y si es finito, hay un origen. El hecho de que el universo vaya en expansión significa que en algún momento estuvo tan comprimido que hubo un inicio. ¿Sí? Eso es ampliamente hoy día aceptado, incluso por muchísimos, muchísimos ateos. ¿Sí? El universo no es infinito. El universo tuvo un comienzo, tuvo un lugar de origen. Y ese lugar de origen, ese primer motor, quien dio el puntapié inicial, quien inició todo, sabemos, ¿no es cierto?, que es Dios. Otros han sostenido, todavía hay algunos que lo hacen, que el universo simplemente apareció, que las cosas simplemente aparecieron. Eso se llama generación espontánea, que las cosas se generan espontáneamente. Aunque usted no lo crea, uno piensa así brevemente y son cosas que no tienen mucho sentido. Las cosas no aparecen de la nada. Nada aparece de la nada. Todo viene de algo. Todo se produce por algo. Y eso es científicamente comprobable. Sin embargo, la misma ciencia a veces sostiene, en un intento de socavar la existencia de Dios, que no, que el universo sí apareció de la nada. Es científicamente imposible que eso se pueda sostener, porque no es comprobable, porque no sucede y porque no es datable. Por lo tanto, no, el universo no se originó de la nada. Algo dio inicio, no solo a lo que existe como materia, no solo al transcurso del tiempo y no solo al espacio físico, sino a todo el conjunto. Alguien dio inicio a todo esto. Y si alguien dio inicio a todo esto, quien dio inicio tiene que estar fuera del tiempo, tiene que estar por fuera de la materia, tiene que estar por fuera del espacio y su poder tiene que ser totalmente ilimitado. No sé si coincide conmigo, pero esa es una descripción de Dios. Un Dios atemporal, sin tiempo, es eterno. Un Dios que no se limita a la materia ni al espacio. Y un Dios totalmente poderoso, todopoderoso. Es indiscutible si nosotros somos objetivos al conocer los detalles y los datos que tenemos que existen. Si somos realmente objetivos, es imposible no llegar a la conclusión de que hay un creador. Es imposible. Incluso hay teorías mucho más descabelladas, que algunos argumentan allí, pero que no tienen ningún sustento. Ahí sí. Entonces, vemos cómo el argumento cosmológico, al ver la creación, entendemos que detrás de la creación hay un creador que tuvo un inicio y ese inicio fue Dios, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente argumento, que es el argumento teleológico, ¿sí? Que es muy similar al anterior, al cosmológico, porque se basa en el diseño, ¿sí? De hecho, la palabra telos significa propósito, fin o meta, viene del griego, y significa, o quiere decir, que el universo tiene un propósito, está hecho con un fin determinado, ¿sí? O está diseñado con un propósito. Por eso se llama el argumento teleológico. Esto significa y quiere decir que no fue el azar el que produjo lo que hoy día existe. Y tampoco fue espontáneo o generado por la necesidad de que el universo exista o de que la vida exista. ¿Qué significa o en qué se define este argumento?
en que el diseño que existe detrás de la creación está tan perfectamente ordenado que es imposible que alguien no haya ajustado el universo para que la vida se desarrollara. Si tienen algún tiempo, es muy cortito, ¿sí? Pero hay un video que se llama El ajuste fino del universo. Si quieren, lo anota allí para que lo pueda ver. Explica de manera muy detallada. Yo aquí en este estudio no le voy a dar los números y los datos que están en ese video, pero se lo resumo rápidamente. La cantidad de leyes, de números que se tienen que ajustar para que la vida se desarrolle como hoy día se desarrolla, son tan difíciles de cuadrar que literalmente, y esto es sostenido por la ciencia, es imposible que la vida se desarrolle, pero la vida se desarrolla. De hecho, si nosotros analizamos esto, la manera en la que el universo se desarrolla, es mucho más probable que no exista la vida a que sí exista, pero existimos. Y hubo un hombre que hizo estableció de que si hay que hacerse una pregunta, la pregunta básica y la primera pregunta que se debe hacer el ser humano es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Porque las condiciones para que la vida se desarrolle, nosotros despertamos día tras día, vivimos nuestra vida normal, pero si fuéramos conscientes de las variables que tienen que cruzarse para que la vida se desarrolle, es que son infinitamente difíciles. Está tan ajustado a la perfección para que la vida se desarrolle. A tal grado funciona esto, el universo, que si se moviera un poquitito el número que se establece para definir la ley de la gravedad, la vida no se desarrollaría como hoy día existe. Si el Sol no tuviera la potencia que tiene, si la Luna no estuviera a la distancia que está, si la fuerza gravitacional no tuviera el ajuste que tiene y así un montón de otras variables no estuvieran ajustadas a la perfección, el universo no existiría como tal. No habría más vida. Es más probable que no exista la vida a que la exista, porque el universo es tan hostil a la vida, es tan hostil a la vida, pero sin embargo la hay. Existimos. Estamos acá. Literalmente, somos un milagro. Sé que muchos han ocupado esa idea de que somos un milagro usted y yo, pero de verdad, cosmológicamente hablando, somos un milagro. La vida no debería de existir, pero acá estamos, usted y yo. Fíjese cómo funciona. Quiero leerle esto, por eso lo compartí allí. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada número que define las constantes que determinan la existencia y la vida del universo ha sido marcada cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo, pudiera existir en ninguna parte. Hay científicos que no son cristianos, ¿sí? Que no son cristianos, que han confesado que es abrumadora la cantidad de argumentos o de detalles que respaldan esta idea. Porque son tantas leyes. Si usted analiza la vida, toda la vida está definida literalmente por ecuaciones matemáticas. El caparazón del caracol crece en función de una función matemática. Las flores, los pétalos se desarrollan en funciones matemáticas. Los movimientos de la rotación de la Tierra, todo, la circulación de nuestro cuerpo está ajustado a la perfección. A la perfección. Es tan impresionante la manera en la que existimos, la manera en que las cosas funcionan,
Ahí hay una imagen de un reloj, de un engranaje. Es un argumento ampliamente conocido o muy utilizado. Si usted fuera caminando por la playa y de repente se encuentra un reloj y le preguntara a alguien, usted se preguntara quién puso ese reloj allí. Y alguien le dijera, simplemente apareció. ¿Usted le creería? No, allí simplemente apareció. Nadie lo hizo, nadie lo formó. Apareció un reloj que funciona a la perfección, que da los segundos a la perfección. No lo creeríamos. Alguien tuvo que hacer ese reloj, alguien lo tuvo que poner allí. Alguien tuvo que poner cada engranaje, la aguja, los números para que fuese marcando. Nadie lo creería. Pero si yo le digo que el cuerpo humano funciona a la perfección, que hay tantas leyes que funcionan en conjunción para que el universo se mueva, se desarrolle, para que la vida funcione, y le digo que alguien lo hizo, la mayoría dice, no, no lo creo. A ese nivel ha llegado la incredulidad de la gente. Si yo le pasara un libro con colores, con imágenes, con números, con texto, con información, y le digo, no, ese libro simplemente cayó del cielo, las hojas aparecieron, se formaron, las letras se conjugaron solas, los colores se unieron y se hicieron solos. Nadie en su sano juicio creería que eso es verdad. Pero cada uno de nosotros, cada ser vivo, porta en sí el ADN. El ADN es llamado el libro de la vida, porque contiene la información de quiénes somos, porque contiene nuestro color de ojos, el color de pelo, nuestro color de piel. El ADN contiene literalmente todo lo que somos. Por eso se le llama el libro de la vida. Pero si le digo a alguien que ese libro fue escrito y creado por alguien, el mundo no cree. ¿Se fija cómo trastocan los valores y cómo de manera voluntaria se cierran a creer en Dios? La creación da evidencia, los cielos cuentan la gloria, pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es por esto que solo el poder del Espíritu Santo puede transformar los corazones. Podemos sentarnos a hablar ahora, dar cátedras de teología y apologética a un montón de gente, pero no sirve de nada si el Espíritu Santo no transforma el corazón. Si las personas no rinden su corazón, no al conocimiento, no al argumento, sino al Creador. Por eso necesitamos aprender de las Escrituras para responder, para predicar y dar a conocer al Dios verdadero, para dar a conocer el Evangelio correcto. Amén. Vamos a pasar al siguiente argumento, el argumento antropológico, que tiene que ver con el ser humano, con nuestra conciencia moral, ¿sí? Antes de pasar a esto, quiero solo hacer un apartado que se me pasó con el argumento cosmológico. Lo vamos a ver también cuando veamos los atributos de Dios, particularmente en la eternidad. No sé si tal vez se ha hecho la pregunta, se le han hecho o la ha escuchado. Si el universo fue creado por alguien, entonces, ¿quién creó a Dios? No sé si ha escuchado ese argumento, si usted se ha hecho esa pregunta o no, o se la han preguntado a usted, pero esa pregunta lo más probable es que esté hecha por alguien que no se ha dado el tiempo de cuestionar al Dios que pretende criticar o atacar. Porque esa pregunta no tiene sentido y no tiene consistencia. Porque si alguien quiere negar la existencia de nuestro Dios, al menos tiene que saber que defendemos y creemos en un Dios eterno. Por lo tanto, la pregunta carece de sentido. Nadie creó a Dios, es eterno. Es eterno. Y la Biblia presenta a un Dios eterno. Por lo tanto, es una respuesta, es una pregunta que ni siquiera tiene respuesta. Circular. Se conocen ese tipo de preguntas, porque no tienen sentido. Son redondas, están dando vueltas, como un perro que se persigue la cola. Dios es eterno, nadie lo creó. Y así la Biblia lo presenta. Continuemos al argumento antropológico. ¿Existe una conciencia moral en el ser humano? Y pudiésemos nosotros hacer una pregunta. Y la voy a hacer, no sé si alguien quisiera contestarla, pero ¿puede el ser humano ser bueno sin Dios? ¿Puede el ser humano ser bueno sin Dios?
Allí vi que respondían allí con la cabecita, ¿no es cierto? Pero ahora va otra pregunta. ¿Puede el ser humano ser bueno sin creer en Dios? No es la misma pregunta. No es la misma pregunta. ¿Puede el ser humano ser bueno sin creer en Dios? Si nosotros somos objetivos, sí. ¿Alguien que no cree en Dios puede hacer cosas buenas? Sí, puede hacer cosas buenas. Y lo vemos a diario. A diario. Hay gente buena, hay gente que no cree en Dios, pero aún así no miente, es honesta, es capaz de perdonar, de ayudar sin esperar algo a cambio. ¿Eso se ve? Sí, se ve. Pero la pregunta no es esa. Y no es la pregunta que debemos hacernos. Porque mucha gente dice, pero yo no creo en Dios y aún así soy bueno. Sí, y eso puede llegar a ser. Gracias a Dios no nos ganamos al cielo por ser buenos o malos. Gracias a Dios. Porque no basta con ser bueno. No sirve ser bueno, de hecho, para ganarse el cielo. Hay que creer en Dios y rendirnos a Él, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿podemos ser buenos sin Dios? Y la respuesta es un rotundo no. No, es imposible porque toda conciencia moral que existe en el ser humano descansa en la creencia en Dios, descansa en Él. Toda conciencia moral, todo precepto moral, la ética pierde sentido, no existe sin Dios. De hecho, un famoso ateo dijo, sin Dios todo está permitido. ¿Sí, pastora? Un ejemplo bíblico lo podemos ver lo que tú estás ilustrando. Los fariseos hacían cosas buenas. Ellos daban la limosna, ayunaban, hacían cosas que en apariencia eran muy buenas. Y el Señor los confronta y le dice, sepulcros blanqueados, están limpios por fuera, pero por dentro están podridos. También en el Sermón del Monte, cuando dice, Señor, en tu nombre pusimos la mano en los enfermos y sanaron, en tu nombre hicimos esto, lo otro, y él dice, no te conozco, hacedor de maldad. O sea, a la vista de Dios no eran personas buenas, estaban haciendo cosas buenas, pero con malas motivaciones. Entonces nadie puede ser bueno sin Dios. Es como para reafirmar la idea. Sí. Eso. Sí, efectivamente, como bien dice nuestra pastora, ahí tenemos un caso de gente que era buena, pero que no creía en el Dios verdadero, ¿no es cierto? En Jesús y que era, en definitiva, hipócrita. Pero, como comentábamos, sin creer en Dios se puede ser bueno. Sí, se pueden hacer cosas buenas sin creer en Dios, pero eso no basta. Y no es la pregunta correcta. Sin Dios, ¿podemos ser buenos? Es imposible, porque sin Dios el concepto bueno o malo no existe, no tendría sentido. No habría ningún estándar para medir lo correcto o lo bueno. No existe un estándar para medir lo moral, lo ético, porque Dios es ese parámetro, su palabra, sus preceptos. Y como decía, muchos ateos definen esto. Sin Dios, todo está permitido. Sin Dios, no necesito hacer lo bueno. Y sí, muchos ateos calzan en ese punto, que es verdad, que el valor moral descansa en Dios, en nuestra creencia en Él, gracias a que el mundo está cristianizado, ¿no es cierto? O gran parte del globo está cristianizado. Todos los valores morales que nosotros defendemos, creemos y tanto valoramos, no existirían sin Dios. No existirían. Es como si nuestra brújula moral careciera de algún campo magnético. ¿Sabe qué pasa cuando es alterado el campo magnético de la brújula? No apunta al norte, gira constantemente la aguja. No tiene ninguna guía, no sabe a dónde caminar, no logra definir el camino. Así funcionaría nuestra moral sin Dios, si habláramos de moral, porque no existiría, no habría el concepto de moral, ¿sí? ¿Cómo nosotros datamos o nosotros podemos defender la idea de que nuestra conciencia moral viene de Dios? Porque algunos argumentan allí de que no, la evolución a nosotros nos ha dado una conciencia moral que nos define lo bueno y lo malo. Pero eso es totalmente insostenible. Primero, al decir que la teoría de la evolución carece de todo respaldo científico. Entonces, de partida,
el atribuir nuestra moral a una teoría que no tiene respaldo es un poco absurdo, no tiene sentido, es tirarla a la basura inmediatamente. Pero si así fuera, si la evolución, si podemos atribuirla a la evolución, tampoco podría tener sentido. Porque de hecho, un ateo famoso como Nietzsche dice que la evolución nos lleva a desechar la moral. Por lo tanto, entre el mismo círculo ateo científico se descartan sus propios argumentos. Ahí vemos cómo funciona el mundo y lo desesperado que hay mucha gente de tratar de desarticular cuando en verdad se socavan entre ellos mismos. Pero otro argumento en favor de que la moral es propia del ser humano, ya vamos a llegar al punto bíblico, pero es toda la historia del ser humano está basada en preceptos morales. No hay cultura, no existe ninguna cultura que no tenga principios morales. Ninguna. Cada ser humano en el mundo, cada ser humano en la historia ha tenido conocimiento acerca de lo bueno y lo malo, ha querido estandarizar lo correcto y lo incorrecto, ha querido penalizar lo que es malo y permitir lo virtuoso, lo bueno y lo correcto. Cada cultura, todas, sin exclusión. Siempre el ser humano tiende a tomar decisiones en lo bueno y lo malo. Siempre el ser humano es tan así que hasta los niños nosotros podemos ver cómo sin ser inculcados en sus primeros meses ya saben lo que es bueno y lo que es malo, ya tienen una conciencia inconsciente acerca de lo bueno y lo malo. Usted se preguntará, ¿cómo? Por ejemplo, si yo a un niño le estoy dando de comer y le quito la comida, el niño va a llorar. ¿Por qué? Porque eso no es bueno, porque eso es malo, porque sabe que no quiere eso, que quiere lo otro, y si no recibe eso, entonces eso es malo, y responde en llanto. Y así de muchas otras maneras. Tenemos una conciencia moral, y la Biblia lo afirma así también, y atribuye esta conciencia moral al acto creador de Dios. Romanos capítulo 2 del 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, no han escuchado la palabra, no la han abrazado, cumplen por instinto los dictados de la ley, pues ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí básicamente? Cuando aquellos que tal vez no hayan escuchado o incluso no crean en la Biblia, en los preceptos que nosotros defendemos, las escrituras presentan, ellos ya tienen una ley escrita en sus corazones. Su conciencia les dicta lo bueno y lo malo. Y eso para ellos se vuelve la ley. Porque sin aceptar, abrazar o creer o escuchar la ley, ya siguen lo que la ley manda. Principios básicos como no matar, como respetar, como no robar, como cuidar y proteger. Principios básicos. El ser humano los tiene de manera instintiva. Están allí. Es particular este mundo que descansa en el relativismo, que todo es relativo, que nada es absoluto. Si usted va y le pregunta a una persona que la mayoría de las personas son relativas, lo asuman o no, lo crean o no, ¿usted cree en los valores absolutos? Lo más probable es que le va a decir que no, porque lo que hoy día es bueno, mañana puede ser malo o al revés, cosa que nosotros vemos a diestra y a siniestra. Pero si usted va y le roba algo, inmediatamente va a cambiar y va a absolutizar un valor. Pero es que eso es malo. Pero para mí no. Y él automáticamente va a defender un valor absoluto, a pesar de haber dicho que no creía en un valor absoluto. Ahí vemos lo relativo que es la sociedad. Porque cuando les afecta a ellos, el valor es absoluto. Pero cuando no, es relativo. Cuando hay conveniencia, absoluto. Cuando no, se relativiza.
Pero no, eso, a pesar de ser una distorsión de los valores, demuestra lo que ya estamos hablando, que hay una noción de lo que es correcto, lo crean o no lo crean. Porque a cualquiera que le digan, me robaron esto, van a asumir que eso es malo, porque está instintivamente los conceptos valóricos y morales. Como decía, si sacamos a Dios, ¿no es cierto? Si Dios no existiera, no hay ningún punto objetivo como referencia moral. Porque Dios, como Él nos creó, es lo que nos define como seres morales. Sin Dios esa definición no existe. ¿Qué seríamos? Animales, bestias. Habría caos y brutalidad. Imagínese con Dios en la escena y la humanidad, ¿cómo está? Piense usted por un segundo cómo estaría sin Dios. Sería un caos total, absoluto, absoluto, ¿sí? Por eso debemos alimentar constantemente nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, que es nuestra única norma y estándar moral. Si no nos alimentamos con la moral bíblica, inconscientemente o no, nos vamos a estar alimentando con la moral secular. Lo queramos o no lo queramos. Si no alimentamos a nuestros hijos con los valores morales bíblicos, lastimosamente van a ser los morales mundanos, los valores mundanos los que van a moldear su mente y carácter. Porque lastimosamente en las escuelas no se enseña la Biblia. No son los valores bíblicos. ¿Y cuál es la labor a quién debe enseñarles? Ni siquiera es la iglesia. Son los padres, somos nosotros los que debemos moldear el carácter de nuestros hijos, su vida, enseñarles, ¿sí? Avancemos. Ya nos va quedando poquito. ¿Hasta acá alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda de lo que llevamos? Hermano Cristóbal, bueno, yo quiero comentar, el hermano Luis Hernán Calfuqueo, que está viendo el tuyo a través de Facebook, con respecto al argumento teológico, dice, nuestro cuerpo también, dice, funciona a la perfección. Así es. Como no puedo hablar, estoy transmitiendo lo que está diciendo acá, pero bien, hermano Luis, así es, nuestro cuerpo funciona a la perfección. Sí, no sé si alguien acá será como amante o aficionado a la fotografía. No sé si a alguien acá le gusta la fotografía, pero hay fotos tan geniales. Hay cámaras que sacan imágenes con una resolución impresionante. Pero hasta el día de hoy, con la tecnología que hay, no hay nada que iguale a los humanos. No hay nada que iguale a los humanos. Nada. Es, como bien dice nuestro hermano Luis, nuestro cuerpo fue creado perfecto, a la perfección. Lastimosamente en manos de malos administradores. Pero es perfecto. Vamos un poquito más adelante. El argumento basado en la creencia universal. Como el argumento muy bien lo dice, universalmente nosotros podemos encontrar una verdad que es absoluta. No hay manera de refutar esta idea. No hay ninguna. Toda la historia de la humanidad ha girado en torno a la creencia, a la religión y a la fe. Haya estado distorsionada o no, eso es independiente, ¿sí? Eso es independiente. Cada cultura ha tenido una inclinación fuerte a la creencia espiritual, a la religiosa, a la creencia divina. Ha descansado en preceptos religiosos, en una creencia sobre un Dios, o sobre dioses, o sobre algo superior. No hay ninguna. ¿Sí? Alguien podrá decir, sí, pero los budistas son una religión atea. Sí, es en parte verdad, pero no carecen de creencia espiritual. Ellos no creen en un Dios, pero sí creen en lo espiritual.
sí creen en distintos preceptos espirituales. Por lo tanto, no hay ninguna cultura ni creencia que no descanse en valores religiosos. Incluso, de hecho, hasta miles de años, por miles de años, fue la religión lo que marcaba el rumbo de cada cultura. Todas las culturas giraban en torno a la religión. La religión era lo que guiaba sus vidas, lo que guiaba todo ámbito de la vida social, política, económica, todo era guiado por la religión. Hasta hace pocos años la cultura occidente también funcionaba así, ¿sí? Sin embargo, por muchos años en la historia de la humanidad es la religión. No hay cultura que no haya tenido una creencia en Dios, una necesidad espiritual. Estoy seguro que muchos piensan que hoy día la espiritualidad en el mundo va en deceso, pero usted me creería que no es así. Las estadísticas actualmente demuestran que la espiritualidad en el mundo va en aumento. La gente cada vez es más espiritual. Usted se preguntará, ¿pero cómo? Si eso no se ve en el día a día. La verdad es que sí, sí se ve. ¿Cuál es el problema? Es que no es una espiritualidad basada en el Dios bíblico. No. Lastimosamente no es ese el crecimiento. No es la religión cristiana, evangélica la que crece, pero sí es la necesidad espiritual. Sí es el movimiento espiritual el que ha crecido. Y eso revela esta misma idea. El ser humano tiene una necesidad intrínseca de buscar a Dios o de llenar un vacío eterno. La Biblia habla sobre esto. Es impresionante cómo todo esto es bíblico. Todo esto es bíblico. Fuimos creados así. Ay, perdón. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, dice que Dios puso un vacío en nuestro corazón. Puso eternidad en nosotros. Imagínese usted, ¿quién podrá llenar ese vacío? Piense en algún ser eterno. Las posibilidades solo son una, Dios. Fuimos creados para buscar a Dios. Fuimos creados y condicionados para creer en Él. Sin embargo, a la par, también fuimos creados para poder decidir. Y hemos visto y podemos ver la decisión del ser humano actualmente. Ha decidido no descansar en Dios, no buscar en Él la fuente, llenar ese vacío, sino en muchas otras corrientes actualmente. Por ejemplo, las corrientes budistas e islámicas cada vez son más fuertes en América, en Occidente y en todo Occidente básicamente. Si usted busca estadísticas, los números de adeptos musulmanes cada vez son mayores. Los números de personas, tal vez no adeptos budistas, pero sí que creen en muchos conceptos budistas, crece. El yoga, el karma, las energías y muchas ideas que la mayoría de la gente hoy día cree son conceptos religiosos de otras culturas que han abrazado, pero de una manera gigante, gigante, gigante. Y eso revela lo mismo, la necesidad que hay de buscar. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿La Biblia nos decía que la gente iba a buscar equivocadamente? Sí, ya lo decía. El apóstol Pablo dijo que tendrán comezón de oír, tendrán una necesidad de escuchar, pero tan grande, lastimosamente se amontonarán a escuchar fábulas, doctrinas de demonios, a engañadores, a personas que pervertirán la verdad. Y lastimosamente eso es lo que vemos. La gente decide creer en un montón de cosas. La gente cree más en el zodiaco que en las verdades bíblicas que son demostrables. La gente cree más en el tarot que en el poder transformador del evangelio que es demostrable. Es así. A tal grado se ha desvirtuado la humanidad que no cree en lo correcto. Prefieren abrazar una mentira antes que la verdad, cuando es evidente delante de sus ojos. Hasta ese nivel ha llegado la humanidad. Es triste, ¿eh? Es lamentable. Lamentable. La Biblia dice que van a tener el
el entendimiento entenebrecido, que Dios los va a entregar a sus propias concupiscencias. Romanos, el capítulo 2 es tremendo. Van a dejar de darle gracias a Dios. Van a fabricarse ídolos, se van a volver soberbios, se van a volver altivos, idólatras, y se van a volver tan corrompidos moralmente, lascivia, pecado y un montón de depravaciones. Y es que es una descripción de la sociedad actual. Y Dios por esa razón los va a entregar a pasiones deshonrosas. Los va a dejar allí con el entendimiento entenebrecido. Incluso la Biblia habla de que cada vez van a creer más en las mentiras. Dios nos libre de esto. Amén. Y por último, y no menos importante, al contrario, el argumento basado en la experiencia del creyente. Imagino que todos hemos visto esos comerciales de Antena 3 Directo de un producto revolucionario que promete cambiar la vida de quien lo compre. Todos tienen esos comerciales en la mente de una persona ahí que está sufriendo porque no ve nada, pero se compra unos lentes, no sé cuánto, y su vida cambia, ¿no es cierto? Pero son falsos, eso no sucede. Tienen un montón de reclamos y de todo, ¿no es cierto? Porque no pasa. Lo que prometen no se cumple, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? ¿La Biblia cumple lo que promete? Si yo le dijera, tengo la cura del cáncer, y alguien me preguntara, ¿pero es efectiva? Y yo le dijera, no, la verdad es que no. Tiene un grado de efectividad de 1%. ¿Alguien quisiera iniciar el tratamiento con esa certeza? Nadie, ¿no es cierto? Nadie lo haría. Pero si le dijera que sí, tiene un 99,9% de efectividad, todos se someterían al tratamiento, todos creerían. Y es que la mejor manera de comprobar la veracidad de algo es que cumple lo que dice, es que es efectivo, es que no miente. Y se puede hacer eso con la Biblia, es que no hay mejor argumento en verdad que este. Tenemos cientos, miles y millones de testimonios a lo largo de la historia del mundo. Gente que murió abrazando la verdad bíblica y gente que hoy día da su vida por las verdades bíblicas. Gente que ha sido transformada, ha nacido de nuevo, que nunca nadie logró sacarlos de su depresión, de sus adicciones. Nunca nadie les dio el valor, que nunca nadie pudo darle una solución a sus problemas, a sus enfermedades. Y mediante Dios, el Evangelio, la palabra, fueron transformados. El mejor argumento que tenemos acerca de la Biblia, de Dios, de su existencia, es que nos ha funcionado. Es que lo hemos palpado en nuestra vida. Es que Él dijo que me iba a consolar y me ha consolado. Es que Él dijo que me iba a proveer y hasta el día de hoy jamás me ha faltado. Es que Él dijo que me iba a sanar y hoy día estoy sano después de haber sido desahuciado, después de haber sido diagnosticado clínicamente muerto, después de haber tenido cáncer, después de haber tenido un sinfín de cosas. Hoy día estoy sano. Es que Dios dijo que me iba a fortalecer y aquí estamos. Seguimos adelante. Es que Dios dijo que se iba a llevar mi depresión y aquí estamos llenos del gozo del Señor. No hay nada en el mundo que haya hecho lo que la Biblia, lo que Dios ha hecho. ¿Usted sabe cuál es el libro más vendido en la historia? Lo comentaba nuestro hermano Marco el estudio pasado, que incluso se tuvo que poner en otra categoría la Biblia porque ya no hay nada que se le compare. No hay nada que se iguale a la Biblia, al poder transformador. Nada, nada, nada. Gente que al tan solo leer una porción de la Biblia ha sido transformada. No hay libro que haya cambiado más vidas en el mundo. Nunca en la historia un libro ha hecho lo que la Biblia hasta el día de hoy ha hecho. En pandemia usted sabe que al principio veíamos imágenes de supermercados vacíos, muchos productos que ya no había stock porque habían agotado todo. ¿Sabe qué producto también estaba ahí dentro de los que estaba agotado en muchos lugares del mundo?
La Biblia. La Biblia se agotó en muchísimos lugares del mundo en medio de la pandemia. Muchísimos. Porque en momentos de necesidad, escasez y problemas, allí aflora esa necesidad básica, instintiva del ser humano de buscar a Dios. De buscar a Dios. Nadie jamás ha sentido lo que la Biblia, lo que Dios nos ha hecho sentir. El valor que Dios nos ha dado. Cómo Dios nos ha transformado. Nada, nunca ha hecho lo que Dios ha hecho en nosotros. Y ese es el argumento por excelencia. Es que yo puedo decirles que la creación acá, es que el ser humano, es que mire acá la historia, pero ¿sabes qué? Me funcionó. Estoy vivo. Tengo valor. Tengo un propósito. Sé quién soy. Sé hacia dónde voy. Soy feliz. Y no se trata de cuánto tenga, sino de cuánto Dios me ha dado, de quién soy y de hacia dónde voy. Ese es el mayor argumento que podemos nosotros tener. Nuestro testimonio. Conversábamos con los jóvenes el sábado pasado, y justamente hablamos de eso, que una de las herramientas que ocupa Dios mucho es el testimonio, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y ese tal vez sea el mayor argumento que tengamos nosotros. Tal vez no nos ha convencido la creación. Tal vez no nos ha convencido tanto el argumento histórico. Pero lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en mí, en nosotros, nada lo va a borrar. Nada. Bien, hasta acá vamos a dejar el estudio de hoy. Como decía al principio, hay muchos argumentos más, muchos otros, hay muchas otras maneras que se han estructurado o sistematizado para explicar y entender la existencia de Dios. Pero, como decía, quise poner o que tocáramos los más relevantes, los más importantes o los más ampliamente conocidos, ¿sí? Los más firmes. No sé si alguien quiere comentar algo antes de ir cerrando el estudio. Perdón. ¿No? Sí. Bien, entonces vamos a estar ya terminando el estudio de hoy. La próxima semana vamos a seguir estudiando a Dios, pero vamos ahora a ver cómo es Dios. Sus nombres allí, atributos. Vamos a ir conociendo un poquito más del Dios que adoramos, ¿sí? Del Dios que servimos. Necesitamos conocerlo, ¿sí? Más que nunca necesitamos conocer a Dios. Amén. Bien, sin más, vamos allá a estar cerrando. Agradeciendo a Dios por lo que nos ha permitido. Dios bendiga a cada uno de los que se pudo conectar en Zoom. Dios bendiga también a los que estuvieron escuchando por Facebook, los que verán este estudio también más adelante. Sean muy bendecidos y animándoles como siempre a no perderse ninguno de esta serie de estudios, que vamos de menos a más. Así que le voy a pedir a nuestra pastora si nos puede despedir con la bendición. Damos gracias a Dios y saludamos a todos nuestros hermanos que se han añadido. Está por ahí mi hermana Macarena, que Dios la bendiga, la familia Leiva, todos, Tabita también, y los hermanos de Facebook. Tengan todos unas buenas noches, podamos todos descansar muy bien, ¿ya? Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este estudio bíblico, Padre amado, en el cual, Señor, nosotros podemos comprender muchas cosas, comprender que hay un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios grande al que nosotros abrazamos, Señor. Y cada uno de nosotros tenemos testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas y has sido grande. Vemos cómo tú has restaurado familias, personas, has sanado, has hecho milagros, tantas cosas que tú haces, Señor. Gracias. Quiero que nuestro enfoque no sea venir a ti por lo que tú haces, sino que por lo que tú eres, Dios. Dios, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona y un Dios que nos acoge. Gracias te damos, Señor, y bendecimos a nuestros hermanos que han podido estar en esta plataforma y los que verán este estudio bíblico, que sea de rica bendición también para ellos. Señor. Gracias te damos y pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.